Bueno, iglesia, mientras tú buscas la cita bíblica, te bendigo en el nombre de Cristo. Es maravilloso que hoy estés en la casa de Dios y que hoy le hayamos dado a Dios las primicias de nuestro tiempo, ¿no? Porque vaya dura cosa que es madrugar, ¿no? No sé si a ustedes les cuesta tanto como a mí, pero hemos decidido estar aquí porque amamos al Señor, amén. ¿Todos ya tienen lista la cita bíblica? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice, elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivianaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a ir al capítulo 7, a los últimos 3 versículos. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico maravilloso que se llama Esteban. Yo les he contado que yo tengo un ranking de personajes bíblicos favoritos. Empecé con José y con Daniel. Luego decidí introducir a Caleb. Y definitivamente después de un estudio del libro de los Hechos, en el top 5 está más o menos Esteban, un gran hombre de Dios. Vamos a hablar de él. Quiero contarles que el nombre Esteban significa corona de victoria o victorioso. Entonces vamos a hablar de este victorioso que también fue el primer mártir de la fe. Dice la palabra de Dios, estamos hablando de la iglesia primitiva, como ellos comían todos juntos y todo lo tenían en unidad, ellos tenían la misión de repartir los alimentos y se generó un conflicto. Los griegos decían que en el momento de repartir los alimentos se les servía más cantidad a las personas judías, que a las viudas judías se les daba más alimento, la porción de carne era más grande, las papitas a la francesa sí tenían salsa, la ensalada sí tenía vinagreta. Como que ellos sentían que se esmeraban más por atender a las viudas
de los hebreos. Entonces se generó una discusión entre ellos. Y esa discusión llegó a los apóstoles. Había que resolver el problema. Entonces lo que dijeron los apóstoles fue: la verdad es que para nosotros es muy difícil cumplir con nuestro ministerio de predicación y oración y también estar pendiente de las mesas. Vamos a escoger 7 hombres que hagan este trabajo. ¿Cuál era el trabajo de estos hombres? Era simplemente, a los ojos humanos, repartir los alimentos. Pero ¿cómo les parece que para esta tarea piden unas características bastante altas? Dijeron: vamos a escoger a alguien 7 hombres que sirvan las mesas, pero no pueden ser cualquier tipo de cristianos. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo y tienen que tener mucha sabiduría. Y empezaron a orar y pedirle dirección a Dios. Y fueron escogidos 7 hombres. El primero de ellos, Esteban, y otros que se llamaban Parmenas, Prócoro, Nicanor, Nicolás, Felipe y Timón. Y ellos empezaron a repartir la cena, a repartir estos alimentos, y como eran hombres llenos del Espíritu Santo, pues lo hicieron con excelencia y el conflicto se solucionó. La Biblia entonces, después de contarnos este episodio, se enfoca en Esteban. Y resulta que Esteban no solamente se había dedicado a colaborar con esta misión, sino que también era un predicador incansable. E iba en el pueblo de Israel predicando la palabra de Dios. Y dice la palabra que estaba tan lleno del Espíritu Santo que hacía grandes milagros y prodigios. Dios lo usaba en sanidades, en liberaciones, cosas tremendas hacía Dios a través de Esteban. No solamente era un hombre con el poder de Dios, era un excelente predicador. Tanto así que cuando él empezó a predicar en ese momento de la historia, vinieron como a refutarle a algunos judíos de la ley y empezaron a cuestionarlo. Pero dice la palabra que ninguno de ellos pudo refutarle o vencerle. Tenía tanta elocuencia, sabiduría, gracia para hablar, que desarmaba a cualquiera, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice la historia que viendo ellos que este hombre tenía tanta autoridad, tanta presencia de Dios, y que su predicación era una predicación contundente, pues se llenaron de rabia y de envidia, y armaron un complot para aniquilarlo, para sacarlo del camino. Eso está más tenaz que esas novelas, ¿no?, de la televisión donde la villana y el villano se ensañan contra el protagonista. Más o menos así pasó. Entonces sobornaron personas para que dijeran que Esteban decía blasfemias. O sea, le pagaron a las personas para que fueran ante el concilio y testificaran en contra de Esteban. Y empezaron a decir mentiras. Decían que él hablaba mal del templo, de la ley, que decía que el Señor Jesucristo iba a destruir el templo. Entonces, esos falsos testigos hicieron que la gente se alborotara, se llenara de rabia porque pensaron que era cierto. Y fue tan grande la rabia de esta gente que lo arrastraron y lo llevaron a un lugar. Y allí empezaron a apedrearlo. Y efectivamente, cada vez que lo apedreaban, Esteban sufría. Y poco a poco fue perdiendo el aliento de vida. Pero en medio de su muerte pasó algo muy especial. 2 cosas muy especiales. La primera, dice que su rostro parecía un rostro de ángel, porque vio a Dios. Mientras él moría y padecía, estaba allí el Señor Jesucristo esperándolo para recibirlo en sus brazos. Pero lo que más me sorprende de este mártir de la fe es que cuando estaba muriendo injustamente, apedreado, ¿usted se imagina uno morir a piedra? Eso debe ser terrible. Yo creo que la agonía es lenta. Y estando allí en esa situación tan terrible, en el momento más doloroso de su vida, le dice a Dios: Dios, no le tengas en cuenta su pecado, perdónalos. Eso es ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo le hubiera dicho: Dios, consúmelos, derriba a mis enemigos, no me dejes en vergüenza, es un milagro y glorifícate. No, a él no le importaba ni siquiera su vida. Él le dijo: Señor, recibe mi espíritu y perdona la maldad de este pueblo. Y esta es la historia de la que nos habla hoy este capítulo que leímos. Mis hermanos, quiero recordarles que nuestro lema de este año es que el 2020 es el año de perseverar en Dios, ¿verdad?
Y hemos visto diferentes puntos. Ha sido muy hermoso Dios, porque aunque Dalia y yo no nos ponemos de acuerdo con las predicaciones, llevamos como una línea. La primera vez, Dios nos dijo que para perseverar teníamos que edificar nuestra vida en la roca, que es Cristo. El segundo mensaje que me correspondió a mí, hablaba de la importancia de la oración. Luego hace 2 semanas nos hablaba Dalia de que para perseverar en Dios tenemos que ser asiduos lectores y hacedores de la palabra, que debe haber un apasionamiento por la palabra de Dios. Y hoy, a la luz de este texto bíblico, quiero introducir otro elemento. Para poder perseverar en Dios, para poder cumplir con este lema en este año 2020, es necesario que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder perseverar y avanzar en nuestra fe, porque es un camino que no es fácil, pero que con el Espíritu Santo se hace victorioso. Amén. Iglesia, hoy quiero decirte en el nombre de Cristo que es necesario que tomemos ejemplo de este hombre llamado Esteban y que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero lo más especial de Esteban no fue que solamente un día recibió la unción y el bautismo del Espíritu Santo, sino que vivió una vida influenciada por el Espíritu Santo. Él tuvo un bautismo y un encuentro personal con Cristo. Fue bautizado por el Espíritu Santo, pero después de ese bautismo, su amor y su pasión por Dios lo llevaron a conservar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y por eso lo vemos haciendo una misión tan chiquita como repartir la comida, pero la hacía lleno del Espíritu Santo. Y luego hacía una misión más poderosa, predicar la palabra, pero lo hacía lleno del Espíritu Santo. Y cuando fue sentenciado a muerte y fue lastimado injustamente por el pueblo, aún en medio de su muerte, se mostró como un hombre lleno del Espíritu Santo. Sin importar las circunstancias, la presencia del Espíritu Santo era tan contundente en la vida de Esteban que nada lo apartó de su presencia. Y eso es lo que quiere Dios, iglesia, que en cualquier circunstancia y en cualquier lugar donde estemos, en el trabajo, en la casa, aquí en la congregación, en el banco cuando hacemos la fila, en la EPS, ¿no? Yo creo que es más duro. En la EPS cuando demoran a uno atendiéndolo, que en todo lugar, en todo momento, de lunes a viernes, todos los meses del año, en el 2020, pero en los años que siguen y que tiene Dios para nosotros, seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Eso no es de momentos, no es de circunstancias. Siempre el Espíritu Santo debe estar en nosotros y lo debemos reflejar en nuestras vidas. Amén. El hecho de que Esteban fuese un hombre lleno del Espíritu Santo le permitió 3 cosas. Les quiero compartir con ustedes en esta mañana. Primero, dice la palabra de Dios que era un hombre lleno de sabiduría. Miren, tener el Espíritu Santo le permitió ser un hombre con estas características. Él era sabio, era un hombre de fe, era un hombre con poder y autoridad de Dios y un hombre con una gracia, elocuencia y denuedo para predicar la palabra sorprendente. Estas características de Esteban eran consecuencia de que había sido lleno del Espíritu Santo. Pero también ser lleno del Espíritu Santo le permitió que el propósito de Dios en su vida se cumpliera. Dios le dio 2 misiones concretas. El primer propósito de Dios con él fue que él ayudara a resolver el conflicto que tenía la iglesia primitiva en cuanto al servir las mesas y atender a las viudas, pero también recibió el ministerio de predicar la palabra. Y en el ejercicio de su ministerio fue grande, tenía tanta capacidad, era tan respaldado por Dios, él lo hacía con excelencia. Todo lo que él hacía para servir a Dios, Dios lo respaldaba. Y el propósito de Dios se cumplió en la vida de Esteban, porque era un hombre que tenía comunión con el Espíritu Santo, que había decidido llenarse de él y nunca soltarse de la mano del Espíritu Santo. Pero también el ser lleno del Espíritu Santo le permitió afrontar con todo el amor y la misericordia del mundo las pruebas que implican ser creyente.
tuvo una muerte terrible, tuvo una muerte injusta. Él sí supo que era morir por Cristo. Él sí supo que era tomar su cruz y seguir a Cristo. Él sí supo que a través de muchas tribulaciones se gana, o se llega, perdón, porque ya no lo dio Cristo, al reino de los cielos. Él lo vivió en carne propia, pero estaba tan lleno del Espíritu Santo que no le importó. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que en el peor momento de su vida, frente a tanta crueldad, solo tenía pasión y amor hacia Dios, y ese anhelo de ir a su presencia, y misericordia y amor hacia cada uno de ellos que lo habían apedreado. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo le permitió realmente afrontar como debe ser las pruebas, las tribulaciones y todas esas situaciones complejas que representa seguir a Cristo. Amén. Y ese es el llamado que quiere hacernos Dios en esta mañana. Dios nos dice en esta mañana que Él quiere una iglesia que sea llena del Espíritu Santo, que Él quiere una iglesia que tenga comunión con el Espíritu Santo, que Él quiere una iglesia que siempre refleje la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y quiero decirte, hermanos, que hay una promesa maravillosa. Si nosotros nos disponemos para que el Espíritu Santo nos llene, si tenemos una comunión permanente con el Espíritu Santo, y si permitimos que su presencia se refleje y se manifieste en nuestras vidas, van a pasar con nosotros tres cosas muy importantes. La primera, vamos a ser hombres y mujeres llenos de sabiduría. Vamos a ser hombres y mujeres llenos de fe. Vamos a ser hombres y mujeres con unas características que nos van a permitir marcar la diferencia y ser luz en medio de una sociedad que está devastada. Y vamos a tener siempre el respaldo de Dios. Qué bonito y qué hermoso es que tú hagas algo chiquito y que Dios lo respalde. Qué maravilloso es que tú hagas algo grande y que Dios lo respalde. Qué maravilloso es, iglesia, que en todo lo que emprendamos tengamos ese respaldo de Dios. Esa es la promesa de Dios. Dios nos va a llenar de mucha sabiduría y vamos a ser diferentes donde quiera que vayamos, porque vamos a reflejar la sabiduría de Dios. Nuestra fe va a ser afianzada, seremos hombres y mujeres de fe, que no andarán por vista, sino por fe. Y la fe se acrecentará en nuestras vidas y nos sustentará. Y vamos a tener el respaldo de Dios en todo lo que hagamos, en nuestra familia, en el trabajo, en la universidad, en el ministerio que ejercemos para Dios. Vamos a tener su respaldo, pero para eso es necesario tomar una decisión, y es permitir que el Espíritu Santo llene y que Él gobierne nuestras vidas. Dios quiere levantar en este lugar mujeres y hombres sabios, mujeres y hombres de fe, mujeres y hombres que donde vayan tengan el respaldo de Dios. Pero el paso que tenemos que dar, iglesia, es muy importante, y es permitir que el Espíritu Santo nos llene, tener todos los días comunión con el Espíritu Santo y vivir ya no en la carne, sino en el Espíritu. Ya no vivir conforme a nuestra humanidad, sino en el Espíritu, dando siempre gloria y honra a Dios con nuestros actos, sabiendo que nosotros somos los embajadores de un reino maravilloso que es el reino de los cielos. Un aplauso para el Señor, iglesia. Otro aspecto importante, y es que si nosotros somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que se afianzan en Él, Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y es aquí donde yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes claro cuál es el propósito que Dios tiene contigo? ¿Tú tienes claro el propósito con el cual Dios te creó? ¿Tú tienes clara cuál es la misión que Dios te ha dado aquí en la tierra? Ese es el primer paso. Si no lo tenemos claro, iglesia, debemos pedirle revelación a Dios, que Él nos lo revele, que nos lo muestre, que nos lo revele a nosotros en nuestra intimidad con Él. Porque si alguien te lo dice, quizás tú no creas o dudes,
O si el que te lo dice resultó que no era profeta de Dios, te vas a frustrar, ¿verdad? Entonces Dios utiliza personas, pero es muy importante que en nuestra intimidad con Dios le pidamos que nos revele cuál es su propósito. Y si ya lo sabemos, iglesia, pues tenemos que ser firmes y perseverantes en ese propósito. Algunos, Dios nos llamó a tener algún tipo de liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Y tenemos varios departamentos. En cada departamento hay unos directores y subdirectores. Ellos fueron llamados para eso. En cada departamento hay unos coequiperos, unas personas que ayudan a estos directores y subdirectores a hacer el trabajo. Fueron llamados para esto. Entonces, Dios se ha manifestado en la vida de algunos de nosotros y nos ha dado la misión de servir dentro de la congregación. Otros no necesariamente han recibido este llamado. Otros han sido llamados a servirle a Dios desde sus profesiones. Entonces hay abogados, arquitectos, docentes, médicos, psicólogos, ingenieros, que desde ese lugar donde han sido puestos en sus profesiones, pueden servirle a Dios y pueden ser instrumento en las manos de Dios. Otros quizás no tuvieron una formación profesional universitaria, pero tienen otras habilidades. Algunos hicieron empresa, tienen su propio negocio, y algunas mujeres maravillosas decidieron quedarse en casa al cuidado de su familia, y allí también hay un ministerio. Y estás llamada quizás desde ese hogar a ser ese instrumento para que tu familia permanezca firme en Dios. Y también es un llamado bello. Entonces, los propósitos son distintos. No sé cuál es. Si lo tenemos claro, pues ir hacia ese propósito sin detenernos. Y si no lo tenemos claro, pedirle revelación a Dios. Pero el punto central de esto, iglesia, es que si somos llenos del Espíritu Santo, el propósito de Dios en nuestras vidas se cumplirá, como Dios lo hizo con Esteban. Hizo de él un gran servidor de las mesas e hizo de él un predicador espectacular. Pues déjame decirte que Dios también lo quiere hacer contigo. Dios quiere hacer de ti un excelente profesional, cuya profesión también sea para su gloria y su honra. No solo para tu gloria, o no tanto para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Dios quiere hacer de ti el mejor empresario, que tu empresa sea la mejor, que tú seas el mejor, o que ese negocio que tienes sea ensanchado y sea de eminencia y marque la diferencia, y Dios te quiere allí usar de forma contundente y gloriosa. Dios quiere hacer cosas nuevas, cosas que no te imaginaste, y quiere usarte de forma sobrenatural con tus clientes, con tus proveedores, con las personas con las que te relacionas en el ejercicio de esas funciones. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer de ti un instrumento de su gloria y de su honra, y Dios te quiere capacitar para cosas maravillosas. Y otros que han sido llamados para ya un ministerio a tiempo completo o para ejercer un liderazgo en la iglesia. Y quiero decirte a ti, líder, que estás aquí, a ti que sientes un llamado poderoso de parte de Dios, que Dios te quiere ungir y que Dios te quiere llenar y quiere ensanchar y expandir tu ministerio de una forma sorprendente. Dice Dios en esta mañana que aquellos que han decidido servirles dentro de la congregación, o que tienen ese llamado especial y que han sentido el fuego en su corazón, Dios te dice: cosas tremendas yo quiero hacer contigo. Dios quiere hacer cosas tremendas en nuestro ministerio, pero es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios y para perseverar. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos muy buenos y hay momentos muy difíciles. Hay momentos donde en tu trabajo todo te sale bien, y hay momentos donde todo se complica. A mí me pasó el viernes, fue un día terrible para mí, casi me siento a llorar. Y llevaba un mes maravilloso y me tocó un viernes caótico. Yo decía, hoy es viernes 13. Y esa es la vida, pero tenemos que perseverar en el propósito aunque vengan momentos caóticos. Porque a veces tú ves que en tu negocio las ventas se disparan, o que todo se ensancha, o que Dios te está usando. Pero llegan momentos donde de pronto baja un poco las ventas, donde al que le compartías de Cristo no quiere oír,
donde esa oración que hiciste por la persona que estaba enferma, en vez de que se sanara, se murió. Y son momentos difíciles, pero hay que perseverar en el propósito de Dios. Y en el liderazgo también pasa, ¿no? Una veces dicen, no, vamos a ir a evangelizar y citamos a tantas personas y vamos a ir 50 y llegan 3. Hoy es el día de la oración intercesora, convocamos 30 y llegan 2. No, hoy vamos a tener el super ensayo de la alabanza y nos aprendieron las canciones. Y hay momentos difíciles, pero tenemos que perseverar en Dios. ¿Cómo logramos perseverar aunque las cosas vayan mal frente a este propósito? Solamente con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos dice cada día, esto no es por emociones, esto no es transitorio, esto es para siempre, porque el llamado es irrevocable. Porque lo que Dios decide hacer con una persona, nadie lo puede detener. Y porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo cumple. Amén. Y solo el Espíritu Santo nos puede dar esa convicción y esa perseverancia y esa fuerza para avanzar en su propósito, pese a las circunstancias que vamos a vivir. Entonces, iglesia, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, para que podamos perseverar en ese propósito, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero este punto concluirlo con algo. Y es que miren, de verdad que yo me pongo a analizar cómo está el mundo hoy. Yo usualmente no veo noticieros por salud mental, pero las redes te traen toda la información de lo que pasa, ¿no? Este mundo está caótico y la gente está viviendo de una forma equivocada. A la gente ya no le importan las personas, a la gente ya le importa el reconocimiento, la fama, a costa de lo que sea, ¿no? La gente hoy vive como buscando riquezas, posiciones, cosas, y ya no hay tiempo para nada, solamente porque tenemos que trabajar, o como dice un conocido mío, hay que facturar. Y hay tantas situaciones en esta sociedad que están ocurriendo y la gente vive como indiferente, porque estamos como viviendo otro mundo. Pero yo llego a una conclusión: en medio de una sociedad tan caótica, el único propósito que vale la pena es el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque ese es el único propósito que puede transformar una sociedad tan dañada. Porque es el único propósito que puede transformar una ciudad, un departamento, un país. Porque es el único propósito que puede cambiar vidas. Iglesia, el propósito que Dios tiene contigo no lo puedes desvalorizar, o no lo puedes tomar de una forma ligera. El propósito que Dios trazó para ti es grande y es demasiado valioso. Así que vale la pena luchar por ese propósito y perseverar en él. Lo que te entregó a ti Dios, iglesia, es tan grande, es tan valioso, porque tú puedes cambiar vidas. Porque el mundo necesita gente que predique de Cristo. El mundo necesita gente que tenga el amor de Dios y que pueda restaurar. El mundo necesita gente que tenga respuestas de oración, de ayuno y palabra de vida, que los pueda ayudar en medio de lo que están viviendo. El mundo se está destruyendo. Todo lo que vivimos hoy, hasta el medio ambiente, es víctima de nuestras decisiones humanas. Y todos están preocupados por la fama, la riqueza, el dinero, el reconocimiento. Y mientras otros están buscando estas cosas, Dios a nosotros nos ha escogido para un propósito más grande, para que transformemos vidas, para que cambiemos vecindarios, para que transformemos generaciones. Es un propósito que vale la pena. Déjame decirte que el propósito de Dios vale más y está por encima de cualquier otro propósito que podamos tener humanamente, porque es el único propósito que puede partir en dos la historia de vidas, como Dios partió en dos nuestra historia y nos llevó a una vida diferente aquí en la tierra, y que nos ha dado la esperanza de que tendremos vida eterna en el reino de los cielos. No menosprecies el propósito de Dios. Lo que Dios te entregó es demasiado grande. Amén. Y por último, si somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo,
vamos a poder perseverar en la vida cristiana a pesar de las dificultades que esto representa. Y yo considero que tener a Cristo en mi corazón es lo mejor que me ha pasado. Y pienso que la vida cristiana no es una vida aburrida, me parece una vida equilibrada entre la felicidad y la tranquilidad. Y me parece que es la mejor vida que se puede tener a Cristo en el corazón y vivir la vida con Él. Es lo más grandioso que le puede pasar a una persona. Pero también hoy debo admitir que no es fácil. Y el Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces este camino es un camino hermoso. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos ahí alabando y adorándole, cuando tú lees la palabra y sabes que es Dios que te está hablando a tu corazón, cuando haces un ayuno y ves la respuesta, cuando el Espíritu Santo te ministra, cuando te sientes triste y hablas y lloras con Él y ya sientes paz y fortaleza, sientes que ya todo pasó. Mis hermanos, eso es maravilloso. Pero también hay pruebas, hay tribulaciones, hay luchas, hay adversidades. Y cuando llegan esos momentos difíciles, humanamente, ¿qué es lo primero que pensamos? Desmayar, ¿verdad? Y menguamos en la oración, y ya nos dificulta leer la Biblia, y ya es como más complejo venir al culto, y como que, ay, Dios mío, ayunar. ¿Les ha pasado? ¿O será que yo soy la única que tiene esas batallas acá? Yo soy la extraterrestre. Nos pasa, ¿cierto? Y la fe tiende a menguar y humanamente viene el desánimo por estas circunstancias. ¿Y cuántas veces quizás has pensado: no vuelvo a la iglesia, no voy más con Dios, tiro la toalla, no sigo? Quizás te ha pasado, porque no es fácil, porque es que no es fácil orar cuando en tu nevera no hay nada, porque es que no es fácil cantar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando tienes todas las facturas acumuladas y no tienes ni idea cómo vas a hacer para pagar esos recibos, porque no es fácil venir al ayuno de damas un sábado cuando tú sabes que en tu casa tu familia no tiene que comer, porque no es fácil levantar una oración cuando estás enfermo y cuando el diagnóstico es grave o terminal, tienes una enfermedad crónica, porque no es fácil decirle a Dios: Señor, no hay nadie como tú, cuando tu esposo se fue de la casa, porque no es fácil decir: mi Dios es grande y fuerte, cuando tu hijo está en las drogas. Eso no es fácil. Entonces tendemos a desmayar y a debilitarnos y a desanimarnos, iglesia. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, para que cuando llegue la prueba, la dificultad y los momentos adversos, podamos seguir y avanzar en Dios. ¿Cómo pudo Esteban en ese momento tan duro decirle: Padre, perdónalos, no le tengas en cuenta su pecado? ¿Quién puede decir eso humanamente, iglesia? Solamente alguien que esté lleno del Espíritu Santo, para poder vencer y avanzar y perseverar en Dios. Aunque la vida cristiana se torne difícil, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y no los quiero asustar, vamos a tener momentos, hemos tenido y seguiremos teniendo momentos gloriosos con Dios, y vamos a testificar de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero también vamos a tener aflicción, vamos a ser probados, y probados como el oro, vamos a pasar por fuego, y van a haber momentos de escasez y necesidad. Pero en esos momentos, si el Espíritu Santo está en nuestros corazones y en nuestras vidas, vamos a poder vencer, y vamos a poder seguir orando, y vamos a poder seguir adorando, y vamos a poder seguir buscando su presencia, y nos haremos más fuertes espiritualmente, porque solamente con la ayuda del Espíritu Santo podremos como iglesia entender que por encima de todas las adversidades, Dios es el primero en nuestros corazones, que Dios supera nuestro problema, que Dios supera nuestra adversidad, que Dios supera nuestra adversidad, que Él en nuestra vida es
lo más importante. Quizás tú hoy estás pasando un tiempo de vida difícil. Quizás hoy estás siendo probado como el oro, estás pasando por el fuego. Quizás hoy estás con tu mente aquí pensando, Dios mío, no he pagado los recibos, no tengo para el arriendo, ¿qué voy a hacer? Quizás aquí estás aquí con un problema de salud o con un familiar enfermo en casa. Quizás hoy viniste sintiendo que ya no puedes más. Me quiero decirte que no te preocupes, que el Espíritu Santo está contigo y que con su ayuda vas a vencer, que Él renovará tus fuerzas, que Él traerá consolación a tu vida, que Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y Él te ayudará a levantarte. Y quiero decirte a ti que estás pasando un momento difícil de vida, no te sueltes de la mano de Dios, no mengues en tu fe, pero como humanamente es difícil, aférrate al Espíritu Santo. Permite que en esta etapa Él llene y direccione tu vida y con su ayuda vas a vencer y vas a salir adelante. Y no te garantizo que el problema se va a ir, porque a veces el problema no se va al mes ni a los 2 meses, pero sí te garantizo que en medio de esa situación vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener fuerza y te vas a sentir pleno y satisfecho como hombre y como mujer. Y Dios a su tiempo, corto, mediano y largo plazo, dará la victoria. Eso sí lo creo, porque lo hizo con los grandes hombres de Dios y aquí estamos los hombres y las mujeres de Dios. Dios lo hará. Quizás nos toque un tiempo esperar que Dios haga lo que tenga que hacer, pero lo viviremos con actitud diferente, porque pese a la situación difícil, tendremos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ya para concluir, iglesia, porque quiero que oremos unos minutos y le pido a la alabanza que me colabore acá, que vayan subiendo mientras concluyo esta parte de la Biblia. Es que para que en este 2020 todos los que estamos en este lugar y los que hacemos parte de la iglesia Renacer Misión Cristiana podamos perseverar en Dios, es necesario que busquemos más que nunca la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle en oración, y lo vamos a hacer hoy, que nos llene, pero que su presencia permanezca en nuestras vidas. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, hablar con Él, adorarle, decirle que lo necesitamos y tener tiempos a solas con el Espíritu Santo para que Él te llene. Y tienes que empezar a vivir una vida en el Espíritu. Dile al Espíritu Santo cuando estás allí en tu trabajo que te guíe, cuando estás haciendo esa fila en la EPS y que no te atienden o no te dan los medicamentos, que te guíe. Cuando estás con tu jefe, que es si eres mujer, un jefe machista, o si eres hombre, una jefe autoritaria, pídele al Espíritu Santo que allí te dirija y gobierne tu vida. Cuando estás frente a ese cliente y ese proveedor difícil, frente a ese profesor difícil, frente a ese compañero difícil, en esos momentos, iglesia, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y dejarnos orientar por Él. Y entonces, y solo entonces, vas a ver cómo la sabiduría de Dios y la fe se afianzan en tu vida. Vas a ver cómo Dios te respalda en todo lo que emprendes, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y entonces el propósito de Dios en tu vida empieza a florecer y vas a empezar a avanzar y te vas a expandir de una forma sorprendente, y Dios cumplirá su propósito en ti. Pero lo más grandioso para mí, vamos a tener una vida de crecimiento y avivamiento espiritual pese a las circunstancias difíciles que tengamos que afrontar. Vamos a poder orar, vamos a poder ayunar, vamos a poder leer la Biblia, vamos a poder adorarle al Señor y estar en su casa con gozo y compasión pese a las circunstancias difíciles. Y las circunstancias difíciles no nos desbordarán, sino que aunque la circunstancia sea terrible, vamos a tener paz y gozo en nuestros corazones. Vamos a estar contentos y satisfechos, porque la presencia del Espíritu Santo está por encima de cualquier problema.
de cualquier tribulación, de cualquier angustia, porque el Espíritu Santo va mucho más allá de lo terrenal y nos lleva a lo sobrenatural. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Tú le vas a pedir al Espíritu Santo en esta mañana que llene tu vida. Yo te voy a indicar cómo debes orar, tú decides cómo lo haces. Yo creo que ese es un buen momento para adorar y glorificar al Espíritu Santo y para expresarle tus palabras de amor y para pedirle que te llene. Si tu relación con el Espíritu Santo hoy no es buena, lo tienes aislado, como que yo casi no hablo con el Espíritu Santo, no le doy libertad en mi vida, ponte a cuentas con el Espíritu Santo y decreto en el nombre de Cristo que hoy el Espíritu Santo va a llenar este lugar, que hoy el Espíritu Santo va a llenar nuestras vidas. Amén. Empieza a hablar allí con el Espíritu Santo. Empieza agradeciéndole, empieza adorándole. Dale hoy tus palabras de amor y de adoración al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, hoy queremos decirte cuánto te amamos. Hoy queremos decirte que tú eres maravilloso, que eres hermoso, que eres precioso, que no hay otro como tú, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos alabanza y adoración. Espíritu Santo, rendimos el corazón delante de ti. Espíritu Santo, no hay nadie como tú. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque tú eres mi consolador, porque tú eres mi ayudador, porque tú eres mi guía, mi maestro, mi fortalecedor. Espíritu Santo, en los momentos más difíciles de mi vida, tú has estado conmigo y has traído consuelo, paz y fortaleza. Espíritu Santo, en medio de la soledad, tú has sido mi compañero fiel. Espíritu Santo de Dios, tú has sido paciente y me has dado tanto amor. Espíritu Santo, y solo tengo palabras de gratitud por todo lo que has hecho en mi vida y porque he llegado hasta donde estoy en mi fe, porque tú has estado conmigo, Espíritu Santo. Hoy como iglesia nos tomamos estos minutos para glorificarte y adorarte, reconocer tu grandeza y tu majestad y expresarte todo nuestro amor y nuestro cariño, para expresarte nuestra gratitud, oh Espíritu Santo. Tú eres grandioso, tú eres maravilloso, tú eres sobrenatural y somos afortunados, somos bienaventurados de que estés con nosotros. Espíritu Santo, si te hemos fallado, si te hemos contristado, si te hemos hecho a un lado, si no hemos establecido la relación correcta contigo, hoy te pedimos perdón. Si a pesar de ser creyentes y líderes, no te hemos dado en nuestra vida el lugar que te corresponde, y te pedimos perdón. Espíritu Santo, si te hemos relegado a un segundo plano, si no hemos sido agradecidos contigo y si te hemos defraudado, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Espíritu Santo, por no relacionarnos contigo de la forma correcta. Perdónanos por contristarte, por entristecerte, por lastimarte. Perdónanos por ignorarte o ser indiferentes contigo. Perdónanos por fallarte, por ser ingratos. Perdónanos por solo buscarte en medio de la dificultad. Perdónanos por serte infieles. Perdónanos hoy, Espíritu Santo, por todas las fallas, errores y pecados que hemos cometido delante de ti, contra ti. Hoy nos arrepentimos y te pedimos con todo el corazón que nos perdones. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que hagas algo nuevo en nuestras mentes, en nuestros corazones y nuestro espíritu. Y que seamos hombres y mujeres apasionados por ti. Que te demos el primer lugar, que tengamos comunión contigo y que vivamos una vida en el espíritu y no en la carne. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que llenes mi vida y que llenes esta iglesia. Iglesia, levanta tus manos y clámale al Espíritu Santo que hoy te llene, que hoy te sature, que hoy te revisa. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, yo te pido que visites esta iglesia, que visites cada hombre
hombre y cada mujer que está en este lugar. Yo te pido que visites y llenes mi vida. Llena nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Porque para perseverar en Dios en este año 2020 necesitamos ser llenos de ti. Porque para que el propósito de nuestras vidas se cumpla y para perseverar en tus propósitos necesitamos ser llenos de ti. Porque para vivir una vida cristiana que aunque está llena de satisfacciones también tiene tribulaciones, te necesitamos a ti. Llena a cada mujer que está en este lugar, llena a cada hombre, llena mi vida. Bautízanos si tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo que hoy te bautice. Si has sido bautizado, pídele que hoy te dé una unción fresca, que hoy te dé lenguas nuevas, que haga algo nuevo en ti. Dile al Espíritu Santo, tú ya me bautizaste, pero quiero lenguas nuevas, quiero una unción nueva, quiero algo fresco sobre mi vida. Y si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, bautízame hoy, lléname de ti, trae un Pentecostés a mi vida, yo te necesito. Iglesia, aprovechemos estos minutos para clamar y permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Él hoy te ha traído a este lugar para ungirte. Él hoy te ha traído a este lugar para bautizarte. Él hoy te ha traído a este lugar para llenarte de una forma gloriosa. Llena mi vida, Espíritu Santo. Llena la vida de este pueblo. Satúranos, embriáganos, sácianos de ti. No queremos seguir viviendo una vida monótona, rutinaria, una vida costumbrista contigo, Espíritu Santo. Queremos ser llenos de ti y que te manifiestes en nuestras vidas con poder. Llénanos, Espíritu